Mi temor siempre ha sido salir a exponer. Me daba mucha vergüenza hablar en público. Eso siempre lo había tenido desde la primaria, pero poco a poco lo fui afrontando. Siempre antes de exponerme preguntaba, si mis demás compañeros pueden, ¿por qué yo no? Me motiva a mí misma a no tenerle miedo a hablar en público, así por más que me equivoque. Por otro lado, siempre quise afrontar este temor de exponer y me siento muy contenta de mí misma de haberlo logrado. También tuve la ayuda de mi familia para poder afrontar este temor. Todavía tengo temores por afrontar, pero poniendo de mi parte podré superarlos. Cada uno somos capaces de poder afrontar nuestros temores. No es fácil, pero tampoco es difícil. Solo está en uno querer afrontar esos miedos y aprender algo nuevo de ellos. Love you. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isabel Valdés Luis, soy de la carrera de enfermería. Mi mayor temor o vergüenza era exponer en público, temor que vencí con el tiempo y aplicando ciertos tips, como son: antes de la exposición, suelo practicar frente a un espejo o un familiar una y otra vez hasta dominar mi tema. Antes de exponer, suelo respirar profundamente, inhalar y exhalar y contar hasta 10. Suelo concentrarme en un solo punto, ya sea mis materiales o una persona que me brinde confianza. Tengo que dominar mi tema al derecho y al revés para que al momento de que me realicen preguntas no tenga temor de equivocarme y responder con naturalidad. También tengo que saber mis pautas, mis materiales que utilizaré sin temor a equivocarme. Por último, recordar que somos humanos y podemos equivocarnos y cometer errores. De ello aprenderemos y no tengamos vergüenza de equivocarnos. Tengo miedo al fracaso. Es algo a lo que sinceramente le tenía pavor casi desde pequeña. Durante todo lo que recuerdo en mi vida, siempre he destacado académicamente y eso enorgullecía a mis padres y me generaba una gran satisfacción. Además, el obtener buenas notas me otorgaba ciertos beneficios que me ayudaban a apoyar en la economía de mi casa, que sinceramente nunca ha sido demasiado buena. Todos esos factores se fueron haciendo más notorios con el pasar del tiempo, generando una gran preocupación en mí, pues era consciente de que debía esforzarme más. Antes realmente no estudiaba mucho y aún así lograba conseguir buenas notas. Esta situación me generaba gran estrés por el miedo a siquiera desaprobar una pequeña práctica. Pero tarde o temprano aparece un tema que no llegas a terminar de entender y fue inevitable alguna vez tener una nota desaprobatoria. Sentía que el mundo se me caía casi y ahí tuve que darme cuenta que realmente no soy perfecta, no es lo que se espera de mí, no siempre iba a conseguir las notas máximas, aún si me esforzaba, pero ahí no se acababa el mundo, pues siempre podría recuperar esos puntos después sin llegar a sobrecargarme, ni estresarme, ni perjudicarme mentalmente. Saber eso me permitió dejar de tener ciertos episodios en los que me llegaba la ansiedad al no poder lograr las expectativas que me había trazado. Hablar de ello con mis padres también contribuyó mucho a entender de que ahí no se acababa todo y pude expresar mis preocupaciones y de cierto modo quitarme un gran peso de encima al comprender toda la situación. Bueno, un saludo a todos y hoy voy a hablar de cómo he podido superar mis miedos. Desde pequeña le tenía miedo al hablar en público. Este miedo surgió cuando estaba en tercero de primaria. Cuando salí a exponer, una profesora me gritaba y no me dejaba irme a mi lugar hasta que lo haga bien. Me tenía ahí toda la clase y me hacía pasar vergüenza y me comenzaba a insultar. Me decía varias cosas hasta llegar al punto de llorar frente a mis compañeros. Mis padres se enteraron de esto tiempo después porque yo ya no quería ir al colegio. Antes de pasar por eso, yo no le tenía miedo al hablar, pero ahora cada vez que salgo pienso en lo que me pasó y que lo estoy haciendo mal. Me pongo roja y comienzo a tartamudear. Estuve en el psicólogo, pero aún así seguía mi miedo. En el tiempo de la cuarentena, mis padres me ayudaron a hablar. Me hacían hablar frente a toda mi familia
y ya no me pongo muy nerviosa. En las exposiciones por Zoom de las clases de la universidad me da un poco de temor, pero lo estoy empezando a superar. ¿Cómo enfrentar la vergüenza? El miedo a no cumplir las expectativas que tienen nosotros, el miedo a ser juzgados, nos puede llevar a paralizar nuestro camino hacia el éxito. En mi experiencia, la búsqueda por sentirnos parte de un grupo de amigos o hacer que nuestra familia se sienta orgullosa de nosotros puede llegar a paralizarnos, y ese fue mi caso. Cuando tenía alrededor de 10 años no me gustaba salir a exponer o algo parecido porque me daba mucha pena que mis compañeros pensaran que era muy lenta a la hora de hablar o se burlaran simplemente de mis ideas o cómo las expresaba. Y aunque en casa no sucedía muy a menudo porque era mucho más extrovertida que en el colegio, también tenía cierto temor a expresar mis opiniones, por lo que no fue hasta primero de secundaria que comencé a abrirme paso entre mis compañeros y familiares y entendí que estaba bien equivocarse porque valía 1000 veces la pena intentarlo que no hacerlo. La vergüenza debe ser una valla que debemos saltar para llegar a nuestra meta, ser profesionales y poder comunicarnos de forma eficaz con las personas sin ningún problema, porque esto va a aportar positivamente en nuestro entorno laboral y estudiantil. Actualmente puedo llegar a presentar mis trabajos a varias personas sin tener conflictos con el habla o las ideas, pero eso no quita que antes de alguna presentación pueda sentirme nerviosa o apenada. En realidad, lo único que debemos de tener en cuenta es que debemos de tener la iniciativa. Muchas gracias.